Podríamos abrir nuestras Biblias. 2 Corintios capítulo 10 y vamos a seguir el pasaje donde nos dejó Rubén el domingo pasado. Vamos a leer del versículo 7 al versículo 12. Y dice así. 2 Corintios 10, 7. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía en nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos, ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí solos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Hasta aquí el pasaje de esta mañana. El apóstol Pablo continúa defendiendo su ministerio como apóstol y el evangelio que ha predicado por primera vez a los corintios y que en este lugar, en este momento, tiene que volver a recordarles, en un momento de confusión espiritual en la iglesia en Corinto y en un momento en el que había que, por así decir, limpiar el campo de hierbas malas, que habían introducido dentro de la iglesia doctrinas malas y que estaban en peligro el testimonio público del evangelio en la ciudad de Corinto. Y después de defender su evangelio, que es el evangelio que recibió del Señor Jesús, el apóstol defiende el derecho que él tiene a predicarlo, frente a aquellos que decían que Pablo ni había sido enviado por Dios, ni era apóstol, ni tenía autoridad. Y Pablo va a defenderse expresamente atacando a aquellos que le están atacando a él. Y Pablo, y podríamos dedicar o titular esta pequeña exposición bíblica de hoy con el título de apariencia o realidad, porque empieza el versículo 7, el reproche que Pablo le dirige a los corintios: miráis las cosas según la apariencia. Y este es uno de los reproches que Dios también podría dedicarnos en el siglo XXI, en el año 2026, a la sociedad de nuestros tiempos. Todo se mide por la apariencia. Encendemos la televisión y ¿qué vemos? Gente joven, cuerpos esculturales, que parece que no tienen ni una arruga aunque tengan 50 años. El mundo se rige por la apariencia. Coches grandes, casas enormes, la ropa más de última moda, el móvil más grande, aunque luego no tengas que comer más que garbanzos en casa, pero el móvil más grande para que se vea que tienes posibilidad de comprar un gran móvil. Nos regimos por apariencias y así le va a nuestra sociedad, porque la apariencia en sí misma no tiene sustancia y al no tener sustancia no puede ocupar el vacío en el corazón de los hombres. Y en la iglesia juzgamos también por apariencias. El apóstol Pablo advierte, y en este momento daros cuenta que está hablando a una iglesia del siglo I, no está hablando a una iglesia del siglo XXI. Está hablando a una iglesia que él mismo había fundado en la ciudad de Corinto. Gente que había visto al apóstol Pablo, que había conocido a gente que había visto al Señor Jesús con sus propios ojos, que sabían de los milagros, no de segunda mano, porque hubieran pasado muchas generaciones, sino de gente que se lo había contado. Nosotros vimos esto, nosotros tocamos esto otro, el Señor Jesús hizo esto conmigo, los apóstoles hicieron esto. Pablo está hablando a una iglesia del siglo I y ya le está diciendo cómo el ministerio de iniquidad, cómo Satanás ha obrado en medio de ellos y ya se han desviado de la verdad pura que recibieron para empezar a juzgar por la apariencia. Y la Escritura nos advierte de que no nos fiemos de las apariencias, sino que vayamos a la sustancia de las cosas, al corazón de las cosas. Fijaros cómo incluso gente tan grande a nuestros ojos y también a los ojos de Dios, como el profeta Samuel, juzgó por apariencia y Dios le tuvo que
decirnos Samuel así, no. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Cuando Samuel, el profeta, es enviado a Belén, a la casa de Isaí, para elegir y nombrar y ungir al sucesor de Saúl como rey de Israel, se nos dice que en ese momento Isaí reúne a sus hijos, reúne a los que considera que son valiosos o que cumplen los requisitos para ser el rey de Israel. ¿Y a quién coge? Pues a los mayores, fuertes, hombres de guerra, que ya verlos podía asustarlos. ¿Y qué dice Dios? Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y así el Señor enseñó a Samuel que tenía que rechazar en aquel momento a Eliab, el primogénito de Isaí. Y fueron pasando delante de Samuel uno tras otro de los hijos de Isaí, hasta que ya no quedó más que aquel pequeño que se ocupaba de cuidar las ovejas de su padre en el monte, aquel en el cual nadie pensaba que algún día podría ejercer el liderazgo de Israel, ser el ungido del Señor y hacer las cosas que hizo. Sin embargo, Dios escogió a David. Dios no juzga conforme a la apariencia de las cosas. Dios mira el corazón de los hombres. Él veía el corazón de los hijos mayores de Isaí y lo que vio era presunción. Vio a David y lo que vio fue un corazón que estaba dispuesto a servirle. Y por lo tanto honró a David delante de la casa de sus padres, que lo habían despreciado, porque ni siquiera habían contado con él en aquel momento para la elección que Samuel iba a hacer en nombre de Dios del rey de Israel. Nosotros podemos también en este sentido juzgar conforme a la apariencia, pero Dios advierte en contra de juzgar conforme a la apariencia. Un gran rey, alto, más alto que cualquier otro en Israel, fuerte, con mucha labia, gran guerrero, Saúl. Y sin embargo, ¿qué hizo Saúl? Desobedeció a Dios en el anatema contra Amalek, desobedeció a Dios una y otra vez, se enfrentó a Dios una y otra vez y Dios le tuvo que desechar. Pero Israel pensaba que habían elegido a un magnífico rey. Dios les había dado a Saúl, el rey conforme al corazón del mundo, el rey conforme a la apariencia, y sufrieron bajo Saúl mucho tiempo, hasta que más tarde Dios exaltó a David, a quien era el rey que él había elegido, y delante de todo Israel se mostró y se manifestó la gracia de Dios que llegaba a aquel con el cual nadie contaba. Y la Biblia está llena de personas con las que nadie cuenta y con las que Dios obra. Y está llena de personas con las que todo el mundo cuenta y con las que Dios rechaza. Porque Dios no se fija en la apariencia. Dios no se fija en nuestro currículum, ni en nuestro poder, ni en nuestro dinero, ni en nuestra autoridad, ni en nuestra familia. Dios solamente mira, como dice en este caso a Samuel, en el corazón. Y por eso, en ese caso, quedó muy claro a quién Samuel tenía que haber ungido como rey de Israel, y también quedó claro quién fue el apóstol que Dios mandó a Corinto. No mandó a Corinto a alguien que se levantara en medio de la plaza y voz en grito hiciera señales desde el cielo o que hiciera grandes cosas. Mandó a Pablo, un judío en una ciudad donde la gente vivía de la apariencia, precisamente en Corinto, una ciudad griega donde las hubiera, una ciudad refinada y culta donde las hubiera. Nos podemos imaginar a la gente rica de Corinto bromeando sobre este griego un poquito asiático que nos trae este hombre Pablo. No es un griego ático de Atenas que habla 100.000 filosofías. Sería algo parecido a escuchar aquí a una persona que nos habla con Giada y con Seseo, y habría gente que lo despreciaría por ser del pueblo bajo, y que trajéramos aquí a alguien de una de las grandes capitales que nos hablara con grandes palabras y decir, este es muy bueno, aunque luego no entendiéramos nada. El apóstol
en este caso se humilló en Corinto hasta el punto, nos dice el libro de los Hechos, que para no recibir dinero de los corintios y que los corintios no dijeran que ellos le pagaban el sueldo a Pablo, entonces Pablo con sus propias manos fabricaba con el cuero tiendas. Y esto no era precisamente un trabajo sencillo, era un trabajo muy sucio, porque hay que andar con el cuero y con la sangre y con el sudor, y hay que esforzarse y hay que coser. Y más de una vez me imagino que Pablo se pincharía curtiendo allí las telas y las tiendas. Sin embargo, este hombre que se dedicaba de profesión artesano de tiendas será a los ojos de Dios aquel que iba a fundar la iglesia de Corinto y a quien nosotros conocemos como el apóstol Pablo, llamado, como dice él, y lo recuerda varias veces en sus epístolas, llamado por Dios y no por los hombres. Pablo nos recuerda en este caso que no debemos de juzgar según la apariencia, que no nos dejemos llevar por lo que los hombres se dejan llevar. ¿Qué buscan los hombres? En lo primero que nos fijamos es en el aspecto físico. Si la persona va bien vestida o mal vestida. Si la persona tiene o no tiene, lo vemos por la ropa. ¿Y qué dice Santiago en su epístola? Entra un hombre rico y lo sentáis en el primer banco. Entra un pobre y lo mandáis para atrás, no vaya a ser que os desentone. Y Santiago le advierte a la iglesia a la que escribe en aquel momento, ojito, ojito con juzgar con la apariencia. Fijaros, estamos en el siglo I. Estamos con gente que ha podido recibir la clase bíblica del apóstol Pablo o que ha recibido una clase bíblica de Santiago o que ha escuchado a Pedro y ya estos estaban allí. ¿Y por qué? Porque el corazón del hombre y el corazón del creyente en el siglo I no es distinto al del siglo XXI. Nosotros, por naturaleza, somos pecadores. Los creyentes somos redimidos, pero seguimos siendo pecadores, perdonados, pero seguimos siendo imperfectos, hasta el día en que estemos en la presencia del Señor y toda esa carga de pecado quede olvidada, toda la naturaleza que tenemos sea transformada y delante del Señor Jesús, con cuerpos de gloria, podamos ser libres por fin. Pero en el siglo I, Pablo tiene que defender su ministerio ante aquellos mismos a los que él había traído al Evangelio. Y les tiene que recordar que él también es cristiano. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, y esto los corintios de sí mismos no lo ponían en duda, esto también piense por sí mismo, que como él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Pablo está defendiéndose, ojo, que habéis recibido a falsos maestros, a falsos doctores y predicadores, a falsos apóstoles, que han llegado a decir que porque yo no hago las cosas que ellos dicen que hacen, ni tengo las revelaciones que ellos dicen que tienen, ni doy las bendiciones que ellos dicen que dan, que ni siquiera soy cristiano. Ojo, que si vosotros sois cristianos, sabed que yo también lo soy. Y la prueba la tenían en su propia vida. ¿De quién habían oído el Evangelio más que de Pablo? ¿Quién había anunciado el Evangelio en Corinto más que Pablo? El orgullo es uno de los terribles y más grandes pecados que el hombre puede tener. Por orgullo, Satanás codició el trono de Dios. Por orgullo, Satanás cayó. Acordaros como está escrito en los profetas, tú querubín grande, hablando de Satanás. ¿Y qué dice? Perfecto eras en tus caminos hasta que fue encontrado en ti maldad. ¿Qué dijiste? Me sentaré en el trono de Dios, seré igual a él. ¿Y qué dice el Señor? Fuera, para abajo, desechado, rechazado. El orgullo es el gran pecado que empieza en el hombre y que nos lleva al odio contra Dios y contra nuestros propios hermanos. El propio apóstol nos recuerda, no Pablo, sino San Juan, que si decimos que amamos a Dios y no amamos a nuestros hermanos, ¿qué pasa? ¿Cómo puedo decir que amo al Dios que no veo si no amo a mi hermano a quien veo? Nosotros tenemos que mostrar, como dijo el Señor Jesucristo, amaos unos a los otros como yo os he amado. En esto sabrá el mundo que sois mis discípulos. No por hacer milagros, no por tener dinero, no porque todo os vaya bien, no por grandes obras de prodigios. El Señor Jesús lo dijo claramente. ¿Cómo sabremos y el mundo sabrá quiénes son sus discípulos? Porque nos amaremos unos a los otros. Y esta lección la estaban olvidando
los corintios. Y por eso Pablo se lo tiene que recordar y se lo echa en cara en este momento. No porque Pablo quiera presumir, sino lo que quiere es que reconsideren, que piensen por sí mismos, que se den cuenta de cuánto camino se han alejado y vuelvan a donde tenían que estar. Versículo 8. Porque aunque me gloríe, algo más todavía en nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Pablo tenía autoridad. ¿Quién había nombrado a Pablo apóstol? ¿No lo habían nombrado los demás apóstoles? ¿No lo había nombrado nadie más que el propio Señor Jesús en el camino de Damasco cuando lo encontró? Y cuando luego le habló directamente, Pablo, te envío lejos a los gentiles. Fue el propio Señor Jesús. Y si miráis el encabezamiento de sus epístolas, ¿cuántas veces Pablo tiene que recordarle a los que escribe? Pablo, llamado a ser apóstol por la voluntad de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo, no por hombres. Una y otra vez, Pablo les recuerda quién lo nombró apóstol. Hoy en día hay gente que piensa que pasar el apostolado es como ir a la tienda a comprar chupachús. Disculpadme la expresión. El apostolado es una cosa muy seria. El apostolado era no solamente la predicación del evangelio y no solamente la recepción privada de doctrinas que pudiera luego explicarse públicamente en la iglesia. El apostolado era dar también testimonio de haber visto con sus propios ojos al Señor Jesucristo en los días de su carne y en los días de su gloria. Y eso hoy en día nadie puede hacerlo. Por lo cual, que nadie nos engañe llamándose a sí mismo apóstol, porque no lo son. A no ser que tengan 21 siglos. Y que sepamos, nadie vivo hoy en día ha vivido 21 siglos. Con lo cual, el oficio de apóstol y la función de apostolado ya se cumplió en su momento. Ya fue sellado el testimonio de ellos. Y ya tenemos las palabras de los apóstoles en el Nuevo Testamento. No necesitamos a ningún pretencioso que empiece a intentar corregir al apóstol Pablo, al apóstol Juan o al apóstol Pedro. No hace poco leí de un gran dirigente evangélico inglés, Timoteo lo conocerá, N.T. Wright, un señor muy pomposo, será por titulitis, un señor que está acostumbrado a que todo el mundo le rinda el rendibú. Y este señor empezó hace unos años a corregir al apóstol Pablo. Y ha llegado al punto en que esta semana o hace unas pocas semanas se ha atrevido incluso a corregir al propio Señor Jesús, enseñando que algunas doctrinas que leemos en la Biblia claramente, pues estaban no exactamente como él las entiende. Como él sabe más que los escritores del Nuevo Testamento, tenemos que aceptar la doctrina de este Señor. Ojo, no, eso es presunción, eso es orgullo. ¿Quién eres tú para corregir lo que el Señor ha dicho? ¿Quién eres tú para corregir lo que el Nuevo Testamento nos ha explicado? Dios es Dios de luz y en Él no hay tinieblas. Dios no va a decir una cosa hoy y la contraria mañana. Dios no nos va a dar su evangelio de gracia hoy y pasado mañana un evangelio de obras. La autoridad de los apóstoles es cierta. Ellos tenían autoridad, los apóstoles, pero en ninguna parte nos encontramos con ningún sucesor de ningún apóstol. En el mundo actual nos encontramos con toneladas de personas que se llaman apóstoles y no lo son. No lo son. Lo repito, una condición indispensable para ser apóstol es haber visto al Señor Jesús en los días de su carne. Eso te obliga a vivir en el siglo I y estamos en el XXI. Nadie tiene 2000 y pico años de la gente que está viva hoy en día. Que nadie se engañe. Sin embargo, Pablo sí tiene la autoridad de apóstol. Pero, ¿qué es lo que ven los detractores del apóstol Pablo? Escarnio, burla y un ataque contra la autoridad y contra el carácter de Pablo. A la verdad dice, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil, la palabra menospreciable. Versículo 10. Esto es lo que decían los enemigos del apóstol Pablo para presentarse ellos mismos como los verdaderos apóstoles y líderes en la iglesia de Corinto. Las cartas son duras y fuertes, ¿sí? Primera Corintios es una carta muy dura y muy fuerte. Pero Filipenses es una carta dura y fuerte. Efesios, Tesalonicenses, no son cartas duras y fuertes, son cartas que expresan una gran pasión por las almas y un gran testimonio por el Evangelio y que nos hablan en unos términos
como un padre habla a sus hijos con gran cariño. No es que no lo hiciera también en 1 Corintios, pero en 1 Corintios Pablo tiene que corregir con dureza desmanes que si no se corregían habrían llevado a la iglesia de Corinto al desastre. La presencia corporal débil. ¿Qué creían estos hombres que tenía que ser un apóstol? ¿Superman? Esta gente nos la podemos imaginar subidos a los púlpitos en las iglesias de la época o donde estuvieran, gritando como locos, repitiendo palabras de autoridad, como si realmente las palabras tuvieran autoridad por decirlas. Esta gente eran charlatanes. Nos pueden recordar a otro enfrentamiento que tuvo el Señor por medio del profeta Elías contra los charlatanes que servían a Baal en el Monte Carmelo. ¿Os acordáis? El Monte Carmelo, donde Israel es convocado por orden del rey Acab a petición del profeta Elías. Aclaremos una vez quién es Dios. Si es el Señor Dios de Israel o si es Baal. Y allí, delante de todo Israel, en el Monte Carmelo, se juntan varios centenares de profetas de Baal. Y al otro lado, solo por el Señor, el profeta Elías. Otra vez la apariencia. ¿Qué hacen los sacerdotes de Baal? Gritan, se desgañitan. Baal, óyenos, Baal, Baal, y cogen cuchillos y se sajan para sacar sangre y hacen todo un show, una gran apariencia. Nos los podemos imaginar allí. Y Elías llega un momento en que dice, bueno, vale, muy bien, gritad un poquito más alto que quizás Baal está sordo. Os he ido de viaje porque es que aquí no pasa nada. Elías se cachondea de ellos diciendo, pero vamos a ver, este show que estáis aquí trayendo para engañar a la gente, ¿qué pensáis que es Dios? Y no pasó nada. Las horas fueron pasando y no pasó nada. Y le tocó el turno a Elías. ¿Y qué hizo Elías? Se puso delante del altar y allí delante de la gente empezó a invocar al Señor a gritos, como hacían los profetas de Baal. Se puso a maldecir a los profetas de Baal, como algunos modernos telepredicadores hacen. Se puso a prometerle al pueblo de Israel todo tipo de prosperidades y bendiciones. ¿Qué hizo Elías? Nos dice la Biblia que Elías dijo, habló, ni siquiera levantó la voz, no hacía falta, no gritó. Porque el Dios de los cielos que nos oye no necesita que gritemos para escucharnos. El Dios que es capaz de oír la petición de un mudo necesitará que un siervo suyo tenga que ponerse a desgañitarse para que Dios lo oiga. Sin embargo, mirad los maravillosos charlatanes hoy en día. Anda, que parece que multiplican los aleluyas y los amenes como si fueran metralletas, sin saber lo que dicen. Gritan como locos. Se ponen algunos incluso a danzar. Les chifla tirar a la gente por el suelo. Como si, ¿dónde hemos visto alguna vez algún apóstol haciendo obras del Señor y tirando a la gente por el suelo? Solamente vemos en algunos casos gente que se caía al suelo y no era precisamente por la autoridad del Señor ni por el poder del Señor, sino del otro. Elías habló y Dios mandó el fuego del cielo. Israel tuvo que confesar aquel día que el Señor era Dios, sin apariencias, sin grandes gritos, sin grandes magnificancias. Elías no se presentó allí y dijo, yo soy el profeta, yo soy el maravilloso. Elías tuvo una petición directa a Dios. Muéstrate, oh Señor, para que vuelva el corazón de tus hijos a ti. Ese era el mensaje de Elías y ese era el mensaje de Pablo aquí. Aquí lo está recordando. ¿La palabra era menospreciable? ¿Qué era la palabra de Pablo? Arrepentíos y crece el evangelio. Esa era la palabra de Juan el Bautista. ¿Y qué dice el Señor sobre Juan el Bautista? ¿Qué salisteis a ver al desierto, pueblo de Israel? ¿A un hombre vestido en ropas finas? ¿O os encontrasteis con Juan? Todo lo contrario a la apariencia, todo lo contrario a lo que el hombre de hoy en día busca. Juan no tenía el teléfono móvil de última generación, no conducía el último coche y no necesitaba un jet privado. Y desde luego no necesitaba tampoco guardaespaldas. Y eso, que había quien quería su vida y acabó siendo un muerto mártir. La palabra es menospreciable. Leemos la epístola a los Romanos, un argumento sobre el evangelio tan fuerte, que es tan sólido, que cuando Lutero lo leyó y fue convertido por leerlo,
solamente con un versículo de Romanos transformó Europa y a través de la Reforma el mundo. La palabra de Pablo menospreciable. Eso es lo que mucha gente de hoy día piensa. El Nuevo Testamento o la Biblia es un cuento. ¿Un cuento? Pero si ni siquiera la han leído. Si la mayoría de la gente con la que hablas que te dice que la Biblia tiene contradicciones y le dices, mira, por favor, ¿cuál? Bueno, la tienen. La tienen, ¿por cuál? Bueno, está por ahí en alguna parte. Yo, muy bien, ¿pero cuál? Yo la leí cuando... Vale, ¿cuándo lo leíste? ¿Qué leíste? La Biblia no es una palabra menospreciable. Es la palabra de Dios. Dios mismo hablando a los hombres. Y si nosotros lo escuchamos, no será menospreciable. Pero aquellos que no conocen a Dios la menosprecian, porque tampoco son lo suficientemente sinceros ellos mismos para enfrentarse al mensaje de este libro. Podemos conceder que la presencia corporal de Pablo fuera débil. Sí, porque Pablo tenía una enfermedad que llevaba arrastrada desde mucho tiempo, por lo menos desde su primer viaje a Asia Menor, a la que hoy es Turquía, cuando Pablo queda muy enfermo en Cilicia, en su primer viaje misionero, una enfermedad de la que no se recuperó del todo. Y entonces aquí plantea un gran problema a los teóricos de la prosperidad de hoy en día. Porque Pablo está enfermo y Pablo es apóstol. ¿Pero qué te dicen estos falsos apóstoles del día de hoy? Dios te quiere rico, Dios te quiere sano, Dios te bendice siempre. ¿Y cómo miden la bendición de Dios? La miden por la salud, la miden por el dinero, la miden por la posición social, la miden por el trabajo que tienes, la miden por muchas cosas de apariencia. Y Pablo no cumplía este requisito. Pablo, apóstol de Jesucristo, estaba enfermo. Pablo no cumplía con el requisito de la apariencia del hombre de aquel momento, ni de la apariencia del hombre de hoy. Y sin embargo, aquel hombre que estaba enfermo y que llega a decir que tiene un aguijón en la carne, tan tremendamente era la enfermedad que Pablo sufría. Sin embargo, este hombre llevó el evangelio a Turquía, a Grecia, a Albania, a los países balcánicos, fortaleció la iglesia en Italia y hasta tenía planes que no sabemos si pudo cumplir para traer el evangelio a España. Pues Pablo, y no Santiago, en todo caso sería el fundador de la iglesia de España. Este hombre es en sí mismo el ejemplo de lo que el Señor nos dice. Dios exalta a los humildes y Dios castiga a los orgullosos. Continúa diciendo Pablo, tenga en cuenta a tal persona que así como somos en la palabra por cartas estando ausentes, lo seremos también estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Esto lo entendemos hasta nosotros, sin necesidad de que nadie nos enseñe nuestro trabajo. No me digas que sabes conducir un coche, ponte al volante y conduce. No me digas que sabes hacer una gran cosa, demuéstramela y entonces lo sabré. No digas, hazlo. El mundo está lleno de dices y poco de haces. Sin embargo, el apóstol, que sí podía hacer y sí podía decir, no se llena de orgullo, no le gusta que le digan, eres maravilloso, Pablo, porque Pablo sabe que no lo es. Como cualquiera de nosotros, Pablo también sabe que es pecador, redimido por el mismo Señor y salvo por el mismo Señor. No debemos de tener, dice el apóstol en Romanos, una opinión de nosotros mismos mayor de la que tenemos que tener. Que sean los que estén alrededor quienes sepan y digan si estamos haciendo o no la voluntad de Dios. Pero no nosotros mismos los que nos alcemos sobre nuestros hermanos, como Satanás se alzó intentando ocupar el lugar de Dios. No lo hagamos. Humillaos bajo la poderosa mano del Señor y Él os exaltará. Eso que está escrito en el Nuevo Testamento. Pero ya para terminar, porque el tiempo llega, solamente quería recordaros que hay alguien más importante que el apóstol Pablo, que se humilló hasta lo sumo y cuya apariencia en el día de su máxima humillación fue despreciada por todo el mundo. Y sin embargo, aquel en cual no encontramos nada atractivo para que lo deseemos, cargó sobre sí mismo el pecado de todos nosotros. He aquí mi siervo,
Será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Cómo se asombraron de ti muchos. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. ¿Dónde estaba la apariencia delante aquel día en cuando el Señor Jesús fue crucificado? ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz en tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos, sin apariencia. Y sin embargo, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos en el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, no vimos en él nada que los hombres buscan. Pero ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Que Dios nos libre de juzgar por apariencias, porque si por apariencias fuera, habríamos rechazado al Señor Jesús. ¿Qué había de atractivo? ¿Qué había de glorioso en la cruz? ¿Qué había de cosa que el mundo desee en ver a un hombre azotado, sangrando, colgando de un madero? Y sin embargo, aquel que sufrió en sí mismo la humillación más grande que jamás podía hacerse, era el Señor de señores, el Rey de reyes, el Creador del universo, el Salvador de los hombres. Empezamos este pasaje con las palabras del apóstol. No juzguéis en apariencia, no os preocupéis en la apariencia, no hagáis esto. En este domingo, primer día de la semana, tú que me oyes, en el nombre del Señor, juzgas por la apariencia, no a mí, que a fin de cuentas no importo, ni a los que tienes alrededor, sino qué opinas de aquel, qué piensas de aquel, que sin atractivo para que le deseemos, murió en la cruz por ti. Él es el Hijo de Dios, Él es el Salvador del mundo, y si crees en Él, serás salvo. Que el Señor nos bendiga. Amén.